Muy buen día a todos en esta hermosa mañana. Damos gracias al Señor por todas y cada una de sus bendiciones en nuestras vidas. Amén. Damos gracias al Señor porque Él es fiel, porque Él está en medio de nosotros, porque su fidelidad permanece para siempre en medio de cada corazón, en medio de cada vida, en medio de cada familia. Gracias porque Él es el que nos permite cada mañana despertar y saber que está en medio de nosotros y que su fidelidad permanece para siempre. Amén. Así que en esta hermosa mañana, tú que estás allí, que puedes estar conectado, que puedes decirle al Señor muy buen día en este hermoso tiempo, puedas agradecer al Padre por todas sus bendiciones, por todos sus favores y por todas las cosas que hace alrededor de nuestras vidas. Amén. Damos gracias porque Él es fiel. Él es fiel y entre todas las cosas que nos dan esta mañana es la vida. Permitirnos vivir, permitirnos levantarnos, permitirnos experimentar su presencia, permitirnos decirle, Señor, gracias porque hoy es una nueva oportunidad. Amén. Bienvenidas a aquellas personas que están conectadas en esta hermosa mañana. Mi hermana Nancy, Dios te bendiga a ti y a tu familia. Muy buenos días, mi hermana Pilar, el Señor te bendiga. Y bueno, vamos a ir a esa hermosa palabra que Dios trae para este tiempo, amén. Para un tiempo de bendición del corazón del Señor a nuestro corazón, amén. Y vamos a orar, vamos a darle gracias al Señor porque Él está en medio de nosotros y porque su fidelidad permanece para siempre. Damos gracias a ti, buen Dios, en esta hermosa mañana. Gracias, una mañana de gloria, una mañana de poder, donde tus hijos, donde mi vida, donde todos los que nos reunimos a través de este medio, tenemos bendición del Padre en nuestros corazones. Porque esta mañana será una mañana donde tú y yo podamos ver que Dios está en medio de nosotros, su palabra está en medio de nuestros corazones, en medio de nuestras vidas, y porque sabemos que el Señor en todo lo que hace, en medio del mundo entero, ahí está Él, a través de su Espíritu Santo, a través de su presencia en nosotros, a través de su poder infinito, porque es el poder infinito del Señor el que está en medio de nuestras vidas. Te damos gracias, Padre, porque aunque seamos 2, 3, 10, 20, las personas que podamos estar, Señor, tu presencia está en medio de nosotros, tu palabra está en medio de nosotros, palabra que es decretada, palabra que es instruida por ti, palabra que viene a través de tu boca para tu pueblo, para tu congregación, para tu iglesia. Damos gracias al Señor porque en esta mañana tú y yo tenemos la oportunidad de estar en este medio, amén. Tenemos la oportunidad de decirle, Señor, habla mi corazón. Habla mi corazón en esta mañana, habla mi vida, habla mi familia, habla a todo mi entorno, Señor, y que tu palabra sea ese refrigerio a mi corazón, a mi mente, a mi espíritu, porque te necesito. Muy buenos días a aquellas personas que se están conectando. Buenos días, mi hermana Miriam. Buenos días, mi hermana Gladys. Caro, muy buenos días. Y aquellos que puedan estar allí que tal vez no pude verles, el Señor les bendice en esta mañana. Y vamos a ir a una palabra hermosa que vamos a encontrar en el libro de Hebreos. Vamos a ir al libro de Hebreos capítulo 10 y vamos a verlo desde el versículo 16. He titulado esta palabra, pondré mis leyes en sus corazones. Y el Señor, a la luz de la carta de los Hebreos, una carta escrita para demostrar el propósito de nuestro Señor Jesucristo, la suficiencia de la obra de Jesucristo en la tierra. Todo lo que Él fue, todo lo que Él hizo, pero también donde llama al hombre a seguir la ley de Dios, a seguir los principios, los preceptos, los decretos que el Señor dejó establecidos por su palabra, no solamente para este tiempo, sino desde el principio de la creación.
Vamos a ver que la ley es una regla, la ley es una norma que es establecida por una autoridad superior. Y esa ley o esa norma o esas reglas que rigen a la vida del ser humano, entre ellos somos nosotros, tenemos normas de varios tipos, tenemos leyes constitucionales al hombre, tenemos leyes de orden eh, constitucional, de orden dogmático, de orden estatutario, y vemos como Dios de orden tributario, cada ley es establecida para una reglamentación específica, para algo específico. Pero en esta mañana esta ley, estas leyes, como dice la palabra del Señor en Hebreos, serán puestas en nuestros corazones, pero es la ley de Dios, es su palabra en la cual meditamos, dice el Señor, meditamos de día, meditamos de noche, y es la palabra que el Señor quiere que esté grabada en nuestros corazones, que esté grabada en nuestras vidas, que esté grabada en nuestro diario caminar. Para hacerles un recuento antes de llegar al capítulo 10, versículo 16, quiero contarles a partir del capítulo 8 de Hebreos. Vemos cómo el Señor habla a través de este libro de Jesucristo como mediador del nuevo pacto, como ese mediador que hizo en medio de nosotros ese plan perfecto, ese plan donde vino a traer el cielo a la tierra, donde vino a permitirnos ver su perfección en medio de nuestra imperfección en el diario caminar. No porque el Señor nos haya hecho imperfectos, sino porque en medio de esa perfección tan gloriosa que el Señor hizo en nuestras vidas, ¿qué hizo el Señor? Dio libertad al hombre, dio libertad para que él pudiera sojuzgar la tierra, para que pudiera dirigir la tierra, para que pudiera presidir en medio de la tierra. Y a través de ese sojuzgar, el hombre tomó una mal llamada o un mal llamado libertinaje en la práctica de las leyes de Dios, en el desobedecer una regla o una norma. Y eso lo vemos desde el principio con Adán y Eva, quienes desobedecieron a esa ordenanza que el Señor les dio, porque en ese momento no fue algo impuesto, escrito, sino fue un orden que el Señor les dio. ¿Para qué? Para que pudieran estar en medio del Edén, pero solamente una cosa les ordenó el Señor, y era no comer del fruto, no comer de ese fruto que llamamos prohibido, porque allí era donde la mente del hombre iba a conocer lo bueno y lo malo, donde fue engañado por el enemigo el corazón del hombre y fue derrocada, por llamarlo de esa manera, o fue violentada la ley de Dios, esa ley que debe estar grabada en nuestros corazones. Y entonces en el libro de Hebreos viene y se nos habla acerca de ese mediador del nuevo pacto, de Jesucristo. Y en el versículo 10 del capítulo 8 dice: por lo cual este es el pacto que haré con la casa de Israel. Desde aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes en la mente de ellos, y sobre su corazón las escribiré, y seré a ellos por Dios, y ellos serán a mí por pueblo. Y ninguno enseñará a su prójimo, ni ninguno a su hermano, diciendo: conoce al Señor, porque todos me conocerán, desde el menor hasta el mayor de ellos, dice la palabra del Señor. Entonces allí es donde Dios, a través de Jesucristo, nos está dejando ver que coloca en nosotros la ley en nuestra mente, la ley en nuestros corazones. Y habla esto en el capítulo 8, en el capítulo 9, todo el capítulo 8 y el capítulo 9 y 10 habla acerca de ese mediador del nuevo pacto que es Jesucristo. Pero me quiero enfocar en la parte final de donde termina este gran relato del mediador del pacto, y está en el capítulo 10, y vamos a leer del versículo 16 al versículo 25, donde nuevamente allí nos vuelve a decir el apóstol Pablo, en medio de esta carta, de este libro, dice allí:
nuevamente, este es el pacto que haré con ellos. Después de aquellos días, dice el Señor, fíjese que van dos veces dentro del mismo contexto donde el apóstol Pablo está hablando. ¿Para quién? Para nosotros, para su pueblo. Y dice, pondré mis leyes en sus corazones y en sus mentes las escribiré. Vuelve y por segunda vez nos dice lo que decía en el capítulo 8, versículo 10, nos lo está recordando en el capítulo 10, versículo 16 del libro de Hebreos. Y nos dice allí que Él colocará sus leyes en nuestros corazones, que no solamente en nuestro corazón, sino que en nuestra mente las escribirá. Es necesario que la palabra del Señor, que las leyes del Señor estén sobre nuestras vidas, amén. Que la ley de Dios pueda estar en tu corazón y pueda estar en mío. Dice allí, desde el menor hasta el mayor. Creo que cada uno de nosotros como padres con nuestros hijos tenemos establecidas reglas y normas, amén. Muy buenos días, Jonathan, Dios te bendiga. Buenos días, Lar, aquellas personas que están allí, Dani, mi hermano Orlando, Dios les bendiga, mi hermana Betty, bendiciones para todos ustedes. Angisita, Dios los bendiga. Estamos en la carta, en el libro de Hebreos capítulo 10, versículo 16. Y entonces estábamos diciendo allí que el Señor que quiere que en nuestros corazones esté su palabra. Quiere que en nuestros corazones, y no solo en el corazón, sino en la mente, esté su palabra en medio de nosotros. Que es muy difícil en estos tiempos. Y estaba diciendo, allí se me perdió la conexión, no sé si me escuchan, creo que sí. Bueno, voy a seguir. En nuestras casas. Nosotros tenemos reglas y normas con nuestros hijos, amén. Tenemos reglas que nosotros esperamos que ellos cumplan, ¿cierto? Entonces, organizar su cuarto, recoger sus zapatos, doblar su ropa, llevar su ropa sucia al lugar donde tenemos destinado el cuarto de ropas, el cuarto de aseo, barrer, trapear, lavar el plato donde cenan. Tenemos reglas dentro de nuestras casas, ¿cierto? Y el Señor, a través de su palabra, quiere que esas reglas estén en nuestro corazón. No son reglas como las que tal vez humanamente podemos tener, que rigen a un ciudadano, como nuestra autoridad o más bien nuestra ley suprema como ciudadano en nuestro país es nuestra constitución política, ¿cierto? Nuestra carta magna, llamada así. Y dentro de esa gran carta hay establecidas reglas que debemos cumplir como autoridades, como ciudadanos, como servidores públicos, es decir, que estamos allí establecidos. Pero el Señor quiere que esta palabra sea puesta desde el más pequeño hasta el más grande, como dice en el capítulo 8, desde el menor hasta el mayor. Y que tú y yo podamos extender ese gran mandamiento del Señor que habla de Deuteronomio capítulo 6, cuando dice que enseñemos a nuestros hijos y que grabemos en sus corazones y en nuestras vidas de día y de noche la palabra del Señor. Y entonces allí el versículo 17, después de decir que pondrá sus leyes en nuestros corazones y en nuestras mentes las escribirá, dice allí, añade, y nunca más me acordaré de sus pecados y sus transgresiones. Dice allí, y añádele al que tú tengas la ley en el corazón y en la mente, que nunca más, y nunca más no tiene ninguna cabida a que algo suceda. Dice, nunca más me acordaré de sus pecados y de sus transgresiones. ¿Por qué? Por guardar la ley de Dios en tu corazón y guardarla en nuestra mente. Cuando tú y yo somos capaces de guardar la ley de Dios en el corazón y en la mente, somos capaces de obedecer. Amén. Tenemos la capacidad de poder cumplir. Tenemos la templanza de la cual hoy terminamos en esa virtud y en ese ingrediente del fruto del Espíritu Santo, que es que nuestras vidas puedan tener dominio propio, que nuestras vidas puedan tener cabalidad, que nuestras vidas puedan tener cordura, puedan tener serenidad, puedan tener docilidad, que todo el fruto del Espíritu Santo esté en medio de nosotros.
Hoy nuestra pastora, entre el cierre que hacía al fruto del Espíritu Santo, en el recuento que decía, y mencionaba, no podemos hablar de todas aquellas situaciones que como seres humanos vivimos, ¿cierto? Tristezas, tal vez desolaciones, tal vez preocupaciones, situaciones que a esta carne le tocan, sin que hablemos de lo esencial, de la ley de Dios, del fruto del Espíritu Santo que hace parte de la ley de Dios. Y tú y yo podemos tener grandes dones y grandes talentos, pero si el fruto del Espíritu de Dios no está en nosotros, si la ley del Señor no está en tu corazón y en el mío, si no está grabada en mi mente y en tu mente, difícilmente podemos obedecer al Señor. Difícilmente podremos permanecer en santidad. Difícilmente podremos decirle al Señor, aquí estoy. Heme aquí, Señor. Heme aquí porque la ley de Dios, tu ley está en mi corazón, está en mi vida. Dice el versículo 18, pues donde hay remisión de estos, no hay más ofrenda por el pecado. Y el versículo 19 dice, así que hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, este es de su carne, y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios, dice el versículo 22, después de que atesoremos en nuestras vidas, después de que tomemos la libertad que trae la palabra de Dios. ¿Sabes que cuando tú y yo obedecemos la palabra del Señor hay libertad? Hay libertad para llegar al lugar santísimo, que ya no es como aquellos sacerdotes que tenían que presentar sacrificio una vez al año, sino que a través del pacto, de la mediación del pacto de Jesucristo, dice allí, el velo se rasgó, y esto fue a través de ¿qué? De su carne, porque Él se entregó no solamente en espíritu, sino en cuerpo y en alma. Su carne fue desgarrada, su carne fue ese velo que se rompió para que nosotros pudiésemos entender que en esta carne podemos cumplir la ley de Dios, podemos cumplir el mandato de Dios, podemos obedecer. Cuesta, claro, pero cuando esta carne no está bajo la sumisión y la autoridad de esa autoridad suprema que es el Señor. Pero en esta mañana el Señor en el versículo 22 dice, acerquémonos con corazón sincero. Y esta es la primera cosa que debemos hacer delante del Señor. Acercarnos no solo con nuestro corazón, sino dice sincero. Sincero, es decir, sin máscara, sincera. Sincera viene de máscara, de poner, algunas personas colocan y dicen, sí, estoy bien, pero por dentro están mal. Hay momentos donde tu corazón debe ser abierto para que el Señor pueda sanar, para que el Señor pueda restaurar, para que el Señor pueda hacerlo. Pero es a través de aquellas personas que pueden tener la ley en su corazón y en su mente y pueden decirte, vamos hacia adelante, confía, cree, porque Dios está contigo. No podemos decir que servimos a Dios cuando no tenemos fe. No podemos decir que amamos a Dios cuando no creemos y no nos acercamos sinceramente diciendo, Señor, aunque esta carne pueda dudar, aunque esta carne pueda en un momento determinar no hacerlo, tú puedes hacerlo. Entonces, lo primero que debemos hacer para poner la ley de Dios en nuestro corazón y en nuestra mente es acercarnos con corazón sincero. Lo segundo que dice el versículo 22 es en plena certidumbre. Fíjense en cómo lo dice, en plena, es decir, completamente, en plenitud, sin duda alguna, dice, plena certidumbre de fe. La ley de Dios es fe en nuestras vidas. Vivir la ley de Dios la vivimos por la fe. Cuando tú tienes una dificultad y dice, declaro la palabra y tienes tanta certeza y sinceridad en tu corazón que puedes decir, yo creo a las promesas de Dios, yo creo a la ley de Dios, yo creo a las reglas de Dios, amén. Y esas reglas de Dios se hacen reales en ti y se hacen reales en mí. Entonces, la segunda cosa es acercarnos con plena certidumbre de fe. La tercera dice,
purificados los corazones de mala conciencia. Que tú y yo podamos decir, Señor, he tenido mala conducta en mi mente. En vez de creer, he sido incrédulo, he sido incrédula. Pero hoy vengo ante ti con un corazón puro y puedo decirte, Señor, perdóname por esos pensamientos, perdóname por esas desobediencias que he causado y que aunque teniendo tu palabra, dice en una porción de la palabra, no recuerdo textualmente dónde lo dice, pero dice que sabiendo hacer lo bueno, no lo hacemos. Eso es una mala conciencia en nuestro corazón. Pero en esta mañana el Señor nos invita a poner su ley en nuestra vida. Luego dice, y lavados los cuerpos con agua pura. El agua pura es la palabra del Señor. Es este manantial de vida eterna que viene a nuestras vidas. La palabra del Señor es esa agua, es ese agua que corre desde tu mente, desde tu corazón, a tu corazón, lava tu cuerpo, lava tus heridas, lava tu alma, lava todo tu ser. Y dice que vengamos con estas 4 cosas al Señor. ¿Para qué? Hay 3 situaciones que el Señor habla en estos 3 versículos. Versículo 23 dice, para mantenernos firmes sin fluctuar, la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que lo prometió. ¿Para qué? Para mantenernos firmes sin fluctuar. Cuando tú y yo tenemos la ley de Dios, podemos mantenernos firmes. Aun cuando tú tengas una lucha interna entre tu hacer y tu decisión y tu mente, tú puedas tener firmemente la palabra de Dios y ella nos va a ayudar a no fluctuar. Cuando hemos fluctuado, es decir, cuando hemos fallado, es porque algo de la palabra del Señor se ha movido de nuestro corazón y de nuestra mente. Todos los días debemos decirle al Señor, pon tu ley en mi corazón. Pon tu ley en mi mente para mantenerme firme, para no fluctuar frente a las circunstancias, para no fallar, para no poder perder la esperanza de las promesas que tú has traído a mi vida. La segunda cosa cuando tú lo tienes es considerémonos unos a otros para estimularnos en el amor y en las buenas obras. Cuando tú y yo tenemos la ley de Dios, podemos estimularnos, dice la palabra, podemos considerarnos unos a otros. Cuando tú estás pasando por una situación de dificultad, cuando tú sabes que has vivido cosas semejantes a otros, cuando nuestra hermana Naelvia estaba pasando por su sistema de dificultad para respirar, ahorita nuestra hermana Joana Espinel, yo podía entenderlo, no desde mi posición personal, porque ellas lo están viviendo o lo vivieron, en el caso de nuestra hermana Naelvia personalmente, pero yo lo pude vivir desde mi hija, desde lo más preciado para un padre, para una madre, que son sus hijos. Y pude entender, puedo considerar lo que como familia están pasando. Tener una persona en la UCI viendo resultados tan difíciles, viendo conceptos médicos donde pareciera que la situación en vez de mejorar empeora, pero ahí es donde con autoridad puedo decir, podemos acercarnos con corazón sincero al Señor, podemos tener plena certidumbre en fe, como dice esta palabra, podemos decirle al Señor con nuestro corazón que purifique nuestros pensamientos de incredulidad y que su palabra pueda lavar nuestras vidas para poder mantenernos firmes en las promesas, para poder decir, Señor, aunque esté pasando la situación más difícil, tengo esperanza y pelea mi esperanza contra la esperanza de esa vida. Vemos cómo la palabra se hace viva, vemos cómo la palabra nos estimula en el verdadero amor, que es el amor de Dios, como dice allí, y en las buenas obras, en el actuar que tú y yo podemos hacer con aquel que tiene necesidad. Cuando tú has bendecido mi vida, la vida de otros, cuando han pasado por situaciones aquellos que tuvieron en su corazón bendecir la vida de Joana, la vida de Edwin, con
cosas para sus hijos, están en una situación tal vez médicamente difícil, con una condición médica donde su vida tiene mucha dificultad para respirar, para hacer, pero es manteniéndonos firmes en la ley de Dios, creyendo firmemente por la victoria sobre sus vidas, sobre todo diagnóstico, como dice allí Jonathan. Claro que sí. ¿Por qué? Porque nuestra vida pertenece al Señor, porque nuestra vida se mueve en torno a la ley de Dios, pero si la palabra de Dios no está en nuestros corazones, difícilmente. Y dice el versículo 25, y termino con esto, dice: no dejando de congregarnos, como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuando veis que aquel día se acerca. Wow, esto es poderoso. Esta palabra, yo te invito a que puedas leer la carta de Hebreos, tú puedas leer este libro, tú puedas ver en medio de la incertidumbre cómo Dios aclara la vida. En el capítulo que sigue de este libro habla acerca de la fe y nos hace el recuento de la fe de Abraham, de la fe de los antepasados, de Jacob, de Saúl, de aquellos hombres grandes y poderosos de la palabra que hemos hablado durante este tiempo que el Señor nos ha tenido predicando su palabra en este medio. Y habla allí acerca el versículo 25, dice: no dejando de congregarnos. Damos gracias a Dios por el tiempo que tú y yo podemos tomar en estos espacios, que podemos decirle: Señor, aquí estamos. Y dice el Señor, exhortándonos, y tanto más. Y saben, yo en la medida de mis posibilidades humanas le digo al Señor: no me quiero perder ni un solo momento de transmisión de tu palabra. No lo quiero hacer porque estoy desde mi casa, estoy desde mi comodidad, y aunque pueda estar haciendo alguna cosa, mi oído está atento a escuchar. Ayer la pastora decía que el oído de Dios esté agachado a nuestras vidas, esté atento, esté inclinado a escuchar, pero porque tú puedas decir: Señor, puedo ir plenamente a ti. Si tú tienes los espacios de poderte conectar y tener tus audífonos, así no los estés viendo, pero en tu trabajo tengas los audífonos, en tu casa puedas ponerte los audífonos e invitar a los de tu casa que se conecten. Si no pueden estar todos en el mismo celular, de pronto cada uno estará en su espacio, podamos escuchar. Es decir, el Señor nos exhorta en esta mañana, iglesia, a que su palabra esté en medio de nuestras vidas, a que nuestros corazones puedan tener sinceridad delante de Dios, no solamente el día domingo, no solamente el día miércoles si tú lo has determinado, o el día viernes, o el día lunes las mujeres, o el día sábado los jóvenes, sino en todos aquellos espacios donde Dios tiene palabra para nuestras vidas, tú puedas estar allí, porque dice: cuando veis que aquel día se acerca, el día de Dios, el día de Jesucristo, la segunda venida de nuestro Señor se acerca. Y perdónenme si me tomé unos minuticos de más, o me tome unos minutos de más, pero quiero invitarles, iglesia, amigos, oyentes, familiares que van a escuchar este mensaje luego, que tú puedas unirte a una oración, a un clamor que vamos a hacer por la vida de nuestra hermana Joana. Vamos a estimularnos, como dice esta palabra. Vamos a que, como dice allí el versículo 24, vamos a considerarnos unos a otros. Piensan que es tu hermana, piensan que es alguien de tu familia, que es tu prima, que es tu mamá, que es la persona. Piensa, considérate en el otro, considérate en la familia Campos Espinel, y vamos a hacer un clamor durante este fin de semana, es decir, a partir de este tiempo, de este momento, hasta el día domingo que finaliza la noche a las 2. Es decir, vamos a estar aproximadamente en 70 horas de clamor sin parar, y usted va a decir: ¿y cómo vamos a hacer sin parar? ¿Cómo lo vamos a hacer? Usted, dentro de cada hora del día, va a determinar en su corazón, va a proponer en su corazón, decirle al Señor:
por poner un ejemplo, en este momento ahorita vamos a elevar una oración por ella, pero a las 9 de la mañana tú vas a sacar 5, 10, 15, 20 minutos, una hora, no sé el tiempo, dentro de esa fracción de hora, donde tú vas a elevar una oración por la vida de Joana, donde que su vida bajo la voluntad de Dios va a salir de esta situación tan difícil. Va a salir de esos cuidados intensivos, va a salir de esa respiración artificial que en este momento tiene. Su tensión está baja, su respiración está baja, pero creemos fervientemente que el Señor lo puede hacer, amén. Que nos podemos unir en esa consideración, en esa esperanza contra esperanza, y como pueblo, congregados a través de nuestro espíritu, vamos a estar orando por ella. Que tú sepas que son las 9 y antes de que se termine la hora tú digas: Señor, oro a ti, vengo a ti, oh buen Señor, para que se haga tu voluntad. Y ese versículo donde está en el capítulo 10 de este mismo libro de Hebreos, en el versículo, y dice: entonces dije, he aquí vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad. Y quiero que tú y en esta noche no te vayas a perder el mensaje que el Señor trae de sanidad y milagros. Un mensaje en el cual tu espíritu, mi espíritu, nuestra familia, la familia de todos aquellos que puedan estar pasando por un tema financiero, por un tema de salud, por un tema emocional, invítale y propone en tu corazón podernos congregar, amén. Podernos congregar para escuchar la palabra que el Señor trae en esta noche, en cada servicio, el día de mañana, el día domingo, el día lunes, y que podamos decirle al Señor: no vamos a fluctuar, vamos a mantenernos firmes como dice tu palabra, amén. Así que en esta mañana, amigos que están conectados, personas, hermanos en la fe, familiares, tal vez tú no conoces a Joana Espinel, pero tú puedas elevar una oración por ella. Ella se llama Heidi Joana Espinel Chipatecua, y puedas con nombre propio orar por ella y reclamar a la vida de ella, porque el Señor nos dio la autoridad de reprender la enfermedad, de declarar vida sobre donde hay enfermedad, donde hay crisis, y que tú puedas hacerlo juntamente con todos aquellos que nos vamos a unir, con 2, con 3, con 20, con 100, tú lo puedas hacer. Piensa, y vuelvo y te lo digo ya para terminar, considera que es alguien de tu familia. Considéralo, porque la situación clínica es muy difícil, pero la palabra de Dios, la ley de Dios en nuestro corazón y en nuestra mente traerá la victoria no solamente a Joana, sino a todos aquellos que puedan tener una situación difícil. Voy a orar en esta mañana declarando confianza en Dios, presencia de Dios, palabra de Dios sobre nuestras vidas, que podamos tener un día lleno de la presencia del Señor en todo lo que hagamos. Amén. Padre precioso, en esta mañana te damos muchas gracias, oh buen Señor. Gracias porque tú, Padre Celestial, permitiste que tu Hijo Jesucristo fuera ese mediador entre tu vida y nuestra vida, Padre. Ese mediador, dice tu palabra, entre Dios y los hombres, por medio de aquel que alcanzaremos vida eterna. Padre, hoy elevamos una oración por nuestras vidas, Señor. Hoy elevamos una oración por cada hermano de nuestra congregación, Padre, que puedan estar en buenas condiciones, que puedan estar pasando por dificultades en esta mañana, Padre, para que tu mano poderosa, Señor, para que tu palabra, Señor, tus promesas se hagan vivas en medio de nuestros corazones, Padre. Hoy oramos, Señor, para que tu pueblo, Señor, en esta hora pueda sentir tu presencia, Padre. Podamos sentir plenamente que tú estás con nosotros por más difícil que sea la situación. Hoy bendigo a tu pueblo, Señor. Hoy bendigo el salir y el entrar de cada uno de nosotros. Hoy declaramos protección divina sobre nuestras vidas, sobre nuestras familias, sobre nuestros amigos, Señor, sobre tu iglesia, sobre tu pueblo, Padre, sobre nuestros niños, sobre nuestros jóvenes, sobre cada mujer, sobre cada varón, sobre cada anciano, Padre. Y oramos, Señor, para que nuestro espíritu, Padre, para que nuestra mente, para que nuestro
nuestro corazón se mantenga firme en ti, Señor, y para que podamos, Señor, tener en nuestra conciencia que tu venida está pronto, Padre. Pero es necesario que tu ley esté en nuestros corazones de una manera en esta hermosa mañana, buen Padre, Hijo y Espíritu Santo de Dios, y sé tú habitando, Señor, en medio de nuestras vidas, para tu gloria, para tu honra, para tu alabanza, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Iglesia, bendiciones para todos ustedes, amigos oyentes, que el Señor bendiga esta mañana, este día, disfrutemos este día con la ley de Dios, declaremos su palabra en nuestras vidas. Y recuerda, vamos a estar en ese clamor y en esa oración, en el lapso de tiempo de la hora, una fracción de minutos que tú puedas tomar para orar por la vida de nuestra hermana Joana Espinel y la familia Campos Espinel. Amén. Dios les bendice, un abrazo para todos y que tengan un resto de día maravilloso en el Señor. Amén. Bendiciones en este hermoso día.